equivocada. Lo que pasa en la administración actual, la gubernamental, es que todas las dependencias están caminando separadas, no hay un trabajo integral. Y al no haber un trabajo integral, obviamente repercute en las calificaciones. Como se mencionó al principio, este tipo de resultados se dieron en febrero. Ahorita se están dando parte de los argumentos de cómo se califica. Y si ustedes se dan cuenta, todas las áreas débiles o debilitadas que existen es porque no trabajan las áreas en conjunto. Hoy es una desorganización total, se puede decir así. Solamente se están enfocando a áreas prioritarias como la parte de donaciones sociales, digamos, apoyos sociales y obra pública. Confiemos en que, derivado de todas las recomendaciones que se les han dado, mejoren en las otras áreas, como ya vimos ahorita, que hay un rezago sumamente en toda la comunidad indígena, porque desde hace más de 2 años y medio no hay recursos. Estamos hablando de que las han dejado desprotegidas, de que los 138 monumentos históricos obviamente no están siendo explotados de la mejor manera para aprovechar el turismo, para aprovechar, dar conocimiento cultural, para mejorar la situación. La pobreza extrema disminuyó, pero la pobreza moderada creció. Y eso de que creció, ¿qué significa? Que la pobreza extrema solamente subió un escalón. Entonces, si tú no puedes minimizar, controlar y mejorar las acciones de pobreza, vas a seguir teniendo factores de riesgo. Si tú tienes factores de riesgo, no vas a concluir tus proyectos, tus planes, y el municipio, por ende, queda en una tablita, ¿no? ¿Cómo qué factores de riesgo se pueden enfrentar? Claro, toda parte desprotegida hacia el ciudadano se convierte en un factor de riesgo a delinquir, a ser agresivos. Y cuando te vuelves agresivo, pues obviamente vienen situaciones de, bueno, en este caso, en la materia delictiva. Otro tema que mencionaba fue respecto al comercio ambulante. Hay una disparidad en cuanto a la cifra que reporta la autoridad a la que ustedes tienen. Sí, bastante. Y lo ven desde el hecho de que mensualmente aproximadamente se recaudan 140,000 pesos en promedio. ¿Sí? Si a eso consideras que cada puesto ambulante se le cobra entre 5 y 10 pesos, que ahora ya lo están manejando casi parejo a 10 pesos de acuerdo a lo que dice la ley de ingresos, te va a dar una cifra diferente de los puestos existentes. Fomento Comercial nos da una cifra de 250 y nosotros hicimos un sondeo y nos dan más de 600 puestos ambulantes. ¿Qué significa esto? Que obviamente la desorganización y el desorden dentro de cómo controlar esta área es complicada. Pero estos 600 se les está cobrando. Claro. O sea, esto es normal. Que ellos nos den una cifra es diferente. ¿Sí? Recuerden que derivado de este tipo de confusiones, tanto de montos como de acciones, es que se tiene un proceso con la auditoría. ¿Sí? En la auditoría nosotros solicitamos que se aclararan ciertos puntos de obra pública, de seguridad, del organismo operador, etc. Y hoy es lo que se está llevando a cabo. Pero si hay confusión, es lo que nosotros vamos a seguir haciendo. ¿Qué dependencia es? ¿Perdón? ¿De qué dependencia es la auditoría que? Sí, ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Al día de hoy, sí. ¿Cuándo se presentó y si hay respuestas? Desde el año pasado toda la información se manda a las dependencias federales, y en ese sentido ellos, al ver la confusión, también mandan, en este caso fue la unidad de enlace federal de la Secretaría de Gobernación quien envió los escritos a la auditoría, a la Contraloría del Estado, para que se aclarara todo este tipo de confusión. Y ya hubo un exhorto por parte del Congreso del Estado a la presidenta, en este caso a todo el equipo del ayuntamiento. Se inició el proceso de la auditoría desde el año pasado y ahorita pues obviamente se sigue llevando. Tenemos también un caso por parte de los ELITE ante la Comisión de Acceso a la Información Pública, en donde no dio respuesta el organismo, y en el caso de no dar respuesta en los siguientes días, entra directamente al órgano de control. Entonces ya es una situación compleja. Nosotros esperamos que sí den respuesta, pero al día de hoy no. Oye, José, se ha hablado mucho de la situación de tránsito
alcoholímetros constantes. Últimamente también se ventila esta situación de que los elementos de tránsito son llevados a hacer campaña, con ello pues, rebasando sus horarios laborales. ¿Se ha hecho algún tratamiento, algún llamado? ¿Qué onda ahí? Porque ¿Hay denuncias? Sí, porque tránsito recauda suficiente dinero, pero de repente no se ve. Porque, por ejemplo, llegan patrullas que son para seguridad pública, pero ni tránsito ni bomberos salen beneficiados con algún recursos. Sí, eso pasa. Pero aquí lo que te voy a decir es que ya se inició un procedimiento igual con la Secretaría de Transporte del Estado de Puebla. En la semana pasada, se está difundiendo lo que es el teléfono para denuncias y quejas del transporte público. Es un 01222 y de igual forma, si la gente no puede hablar de larga distancia, nos lo puede reportar y nosotros lo hacemos llegar. ¿Por qué? Porque esta administración se ha caracterizado por ser recaudadora en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, no podemos estar manejando que hay en promedio 2.5 accidentes viales diarios y no hay una forma de control, sino de recaudación simplemente. Entonces, tenemos esa parte ya en proceso. ¿Qué es lo que esperamos? Que la gente denuncie. Si hay denuncia, es más fácil fortalecerlo. Si no hay denuncia, pues obviamente es complicado, ¿no? Pero sí estamos viendo esa parte, son factores de riesgo, efectivamente, y la autoridad, en el caso de tránsito municipal, si en algún momento se tiene que ir más allá, se va a ir, como en todas las demás dependencias. Si tiene un aproximado, o sea, solicitado un aproximado más o menos cuánto recauda tránsito municipal. Sí, claro, no lo tengo a la mano, lo podemos checar ahorita y con mucho gusto se los digo, sí. Ahora, esta situación de que evidentemente quien dirige tránsito municipal es también concesionario del transporte y el número de accidentes del transporte público que ha habido últimamente. ¿Se ha pedido ahí algo? ¿Hay algún tipo de intervención en ese sentido? Sí, en eso estamos. Se envió, incluso hicimos un aforo, hay otro aforo, ya hicimos un aforo de fomento de ambulantes, también hicimos un aforo y también ya se le envió a tránsito. Se checó y ese documento está con Contraloría, eso ya lo tiene Contraloría, donde se hizo un aforo en una hora, hubo cerca de 110 combis, sin placas, sin números, son 110 en una hora, es bastante, porque obviamente, ¿qué podemos esperar si lo hacemos en 2 horas? Entonces, eso ya se envió a Contraloría Municipal. Oye, José, ese número telefónico que mencionabas del 0122 de Puebla, ¿funciona realmente? Sí, te reciben las quejas. Obviamente, por la distancia, no hay una respuesta inmediata, pero sí está funcionando. Nosotros llegamos a platicar la situación de Tehuacán, porque también el hecho de que una combi no traiga placas es un factor de riesgo, tanto por accidente como por delincuencia, ¿sí? Entonces, eso ya lo platicamos y por eso es que este teléfono lo estamos manejando. Y también hay un 01800, ¿sí? Pero de igual forma, si la gente no quiere hacer la denuncia directamente, la puede hacer en nuestro teléfono 38 262 59 y ahí lo único que se le pide es la ruta, si logran ver el número de la unidad, qué fue lo que pasó y la hora y el lugar. Con eso se inicia la queja respectiva, ¿no? Sí, entonces eso pasa en todas las áreas. Efectivamente tenemos áreas como Protección Civil, como INJUVE, como INMUJER, como otras áreas que tienen unas remuneraciones o unos gastos muy pequeños a comparación de otros y los otros no lo están sabiendo manejar, ¿sí? Nosotros no estamos en contra de acciones sociales, no, está bien. El problema es cuando no te justifican los montos y los gastos, ese es el problema. Entonces, en ese sentido es como empezamos a hacer el trabajo de denuncias y quejas con la autoridad correspondiente. Recordando un poco sobre la calificación que tiene el municipio en transparencia, recordar y cuáles son las áreas que además han facilitado información. No, mira, actualmente ya están trabajando mucho las áreas, eso es muy padre. Están trabajando, eso es muy bueno, han mejorado en la parte de transparencia, tanto con la ley gubernamental como con la ley de acceso a la información, eso es muy bueno. Sin embargo, al día de febrero del 2015 que se entregaron las calificaciones, pues obviamente es un trabajo deficiente, ¿no? Pero hay áreas como ingresos que está trabajando bien, como la parte de
Protección Civil, de INJUVE, la Unidad de Acceso a la Información están trabajando bien. Hay otras, obviamente, como lo que es seguridad pública, todavía sigue deficiente, todavía no sabe integrar sus necesidades, todavía le cuesta, y ya llevamos 2 años, que si esta administración fuera de 3 años, ¿sí? Entonces, todavía le cuesta a cultura, ese es otro ejemplo, registro civil salió muy mal, entonces son áreas que definitivamente vamos a ver cómo responden en este 2016. Del primer año al segundo año han avanzado, en cuánto porcentaje. No, sí avanzaron, sí avanzaron, aproximadamente fue 29%, si no mal recuerdo, subieron ahorita 40%, entonces fue un avance del 11% por ahí, 11, 13%, pero incrementó, eso es bueno, pero reitero, fue por toda la obra pública y social que se hizo. Ojo, ese es el tope de esas 2 áreas, ¿eh? La calificación que se dio es el tope de esas 2 áreas. Quiere decir que si hacen otro tipo de obra, ya está incluida. O sea, aquí tienen que explotar las otras áreas, ¿sí? Si no, este va a ser su tope. ¿La obra social es suficiente?